Belotti tocándola para Merlini. Merlini que va a jugar por la derecha, sube Monzón, la tira Merlini para Monzón. Hay un rechazo, la toma el Bocha. Bochini la pone en el área, rebota la pelota, la busca Barberón, entró Marangoni, ta, 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 Independiente Marangoni, Claudio Marangoni, el elegante de América. Claudio pisó el área, le pegó de zurda sobre la salida del arquero, la mandó al palo izquierdo del arco de la calle Alsina. Se vino abajo la tribuna, se abrazan los hinchas. El diablo muestra una amplia sonrisa. Se pasea muy orondo por Avellaneda y por la Copa Libertadores de América. Esto es cosa del diablo. Metió la cola para que Funes se perdiera goles decisivos que ahora le dolerán para siempre a River quizás. Marangoni no perdona. Marangoni cabeció para atrás. Buscó la pelota que llegó. Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa 14 de jugadores que hicieron historia, y para seguir recordando estos grandes jugadores, el relato de Víctor Hugo con el gol de Claudio Oscar Marangoni, un símbolo de Independiente, de Boca, de San Lorenzo, de Huracán, de Inglaterra, un gran jugador, quizá uno de los mejores 5 que tuvo la Argentina de la época de los 70 y al 80, un extraordinario número 5, un hombre que jugaba limpio la pelota, no pegaba una, era un gran jugador. Quizá hubiese jugado en primera, hubiese salido campeón, siempre con Bochini, con tantos jugadores que han jugado en el Independiente que, bueno, le voy a nombrar a un equipo de Independiente de 1938, el primer campeón de Independiente de esa época gloriosa, ya atajaba Bello, un arquero, muy buen arquero para la época, era muy bueno, era imbatible, muy pocos goles, era siempre abajo de los 3 palos. Y el 4, Lecea, otro gran marcador, un luchador, un gran jugador de Independiente. Y también Coleta, un líbero, duro líbero para Independiente y muy buen jugador. Leguizamón, también un número 6, stopper, marcador, metedor, un gran jugador para la época. Eran duros, no era fácil pasar por ese medio de la defensa. También estaba Victorio Spineto, un número 3, en los 70 fue técnico, un gran marcador de punta, un gran jugador, el legendario Victorio Spineto, un grande de esa época. También en la lucha estaba Martínez, un hombre luchador, un número 8 inteligente, acompañado con Vilariño, un gran jugador de Independiente de la época, luchador, metedor, abría las canchas, jugaba al fútbol, era inteligente para jugar, y al lado lo tenía a Vicente Capote de la Mata, un hombre extraordinario jugador de la época, goleador, uno que manejaba los hilos de Independiente, tenía adelante una delantera impresionante, goleadora en todos los partidos de fútbol, como el paraguayo Érico, Arsenio Érico, un jugadorazo, metedor, goleador. Antonio Sastre, otro número que jugaba ahí adelante, y también Zorrilla y Franzolini, un jugador
también, que jugaba en el medio del campo, y para ese equipo tenía era Independiente una delantera goleadora. Esos jugadores en esa época también podían jugar de 3, de 6, de 2, tranquilamente, porque hubo una selección, más adelante se la voy a llevar y se las voy a informar acá en el canal. Era una histórica selección, todo delantero. Pero bueno, Independiente logró salir campeón en esa época después de tanto luchar, y Arsenio Erico, un jugador que anotó muchísimos goles en el rojo. Y bueno, vamos a ir de extremo a extremo para tener otro equipo del 72 de Lanús, un gran equipo de Lanús, que acordándome de Osvaldo Norberto Santos, un arquero, el Loco Santos, un arquero que atajó en Boca en esa época, un gran arquero de Lanús, un tremendo arquero, un luchador, también que se le puede pedir a Lanús con estos grandes jugadores que jugaban con Osvaldo José Piazza, un jugador notable de esa categoría. Vieite también en la lucha, Norberto D'Angelo y Mirabet también en esa defensa impasable. En vez en cuando no pasaban muchos por ahí, tal vez por ser equipo chico, bueno, tenía su falencia, pero muy buen equipo para esa época, con unos grandes y tremendos jugadores como Bayo, jugaba también un delantero impresionante que en la época Barú, Rafo, y un tremendo jugador para tanto como Lanús. También estaba Santiago, un número 11 impresionante, que jugaba Martino de número 10, era un jugador distinto, marcador. El jugador de Estudiantes de La Plata, Espadaro, también un luchador en el medio de la cancha. Y era en ese equipo de Lanús que jugaba bien al fútbol, estaban capacitados, eran grandes de la época de los 70, y bueno, fueron grandes. Recuerdo, los voy teniendo en la memoria, por eso a veces me cuesta tenerlos en la mente, pero los voy largando despacito para no irse con tanto para otro lado. También digamos que vamos a recordar a un arquero que tuvo Boca de suplente, no jugó en ese mismo año, en el 72, tuvo de suplente nada más y nunca más jugó. Se fue de Boca porque ese partido atajó Vidallé, Enrique Vidallé. Policerti, un jugador, búsquelo, está en los gráficos, en la revista. Policerpi, un gran arquero que estaba con Ovide, Peraca, Medina y Peña en el banco de suplente. Boca en ese ya tenía la saga ya casi retirada del fútbol, ya no iban a estar más. Atajaba a Vidallé, el 4 era Oscar Malvernat, también Meléndez, Rogel y Marzolini eran los últimos años y la carrera de ellos para jugar en Boca Juniors. En el mediocampo estaba Palacio, Pachamé y Novello. Un jugador distinto, un equipo distinto en el medio de la cancha de Boca, y también Ramón Mané Ponce y Víctor Oscar Trocero, número 9, y Enzo Ferrero. En esa época gloriosa de Boca
también faltó ese día Potente, ya Curioni, ya estaban hechos, jugaron muy poco. Trocero en Boca, un gran jugador, también pasó por River, un delantero enorme, también muy buen jugador. Y bueno, eh, y al transcurrir de hoy vamos a contar la historia de 1966 de un jugador de Quilmes, Juan Carlos Touriño, que él jugó en 1966, debutó en Quilmes hasta 1970. En el 70, bueno, no jugó nunca en un equipo grande, pero jugó en un equipo grande en España, pasó de Quilmes en el 70, pasó directo al Real Madrid, ganó 5 campeonatos, un jugador, muy buen jugador, un lateral número 4, que muy buena persona, yo lo conocí acá cuando yo estaba de guardia de seguridad en la vigilancia privada en el country. Él tiene la casa acá en Chascomús, en el Gold Country, y también muy buen tipo, muy buena persona. Pasó por Independiente de Medellín, volvió en el 77 a Quilmes, terminó la carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata, un buen marcador, un 4, un muy buen 4, un muy buen jugador. Quilmes en esa época se extrañó a ese jugador. Y bueno, han pasado, quería acordarme de esos jugadores, de este hombre que pasó también por este Quilmes y el Real Madrid, que ganó 3 campeonatos locales y 2 copas. También vamos a otro extremo para recordar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, aquel Gimnasia y Esgrima de La Plata de 1962, atajaba Carlos Mininian, un arquero excelente, Carlos Mininian, si no me equivoco es así. También jugaba por ese estilo un gran jugador como Galeano, un 4, jugaba Galeano, también Marinovich, un jugador, un número 2, un líbero, un stopper como Lejona, jugaba de 3, Davoine, un jugadorazo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, también Bayo, otro jugador impresionante, calidad tenía ese hombre, jugando con Héctor López, un mediocampo aguerrido, el número 5, y Antonio, Héctor Antonio era el apellido, un gran jugador de mucho despliegue, acompañando mucho a Eliseo Prado, y en la delantera jugaba Trebut y el Tanque Roja. También alternaban con Siasia de Luis Siasia y también Gómez Sánchez, un goleador de la época, tremendo goleador, quizás uno de los mejores que pasó por Gimnasia. Y recordando a ese equipo también de Gimnasia y Esgrima de Plata, voy a recordar un hombre que nació acá en Chascomús, Domingo Mingo le decían Lejona, un extraordinario número 6, era impasable de 6, grandote, no era fácil jugar, era un hombre extraordinario para jugar de 6, lo hacía muy bien, también ha marcado a Pelé, ha marcado a muchos jugadores
de aquella época, porque él estuvo en el 58 al 63 en Gimnasia, después jugó en Vélez en el 65, después pasó a Chacarita en el 68, y para recordar que era de acá, de Chascomús, un gran jugador de la época con esos cabezazos, esos córneres que se iban a elevar, pero no hizo muchos goles. Creo que hizo 2 goles, pero era muy metedor, muy ganador, un jugadorazo. Y para recordarlo y tenerlo siempre me acuerdo, porque a veces converso con el hermano acá en Chascomús. Muy buen jugador, muy buen jugador. También creo que jugó en General Belgrano. Acá debutó en Deportivo Chascomús. Un gran jugador. Debutó, jugó en Chascomús. Acá en Chascomús tenés al Deportivo y Atlético, los dos equipos más grandes de la zona. Muy buen jugador. Y bueno, un lindo recuerdo para tener en cuenta que hay jugadores que pueden jugar en esta zona, en esos lugares, que totalmente pueden ser titulares. Él fue titular muchos años. Y aguerrido, metedor, cabeceador, más no se le puede pedir. Y bueno, voy a otro extremo de un buen recuerdo. También vamos a recordar a Quilmes del 71. Quilmes del 71, en una lucha tremenda de la divisional, segunda división, en aquella época seguramente era la B. Atajaba Ubaldo Matildo Filiol, el arquero de River Plate, de arquero de Racing, muy buen arquero, era joven todavía y atajaba bien. En esa época eran grandes equipos de Quilmes, apoyado también en un tremendo jugador para aquella época, como era la historia de Maná. Ya no me acordaba de ese hombre. Maná, un número 2, aguerrido, trabajado en la defensa. Era muy buen jugador, era inteligente. También lo hacía. Mira, de 10 lo tenían a Julio Villa, un jugador impresionante de Quilmes, nacido ahí en Roque Pérez, el pueblito muy chiquito. Y para recordarlo también a Martinoli, que jugaba fue campeón en el 66 con Racing, y lo tenían ahí de puntero derecho. Espinosa también, un gran jugador, inteligente, metedor, de una época tremenda para aquellos jugadores de Quilmes, que al borde tremendamente para Miravet, era otro también que jugaban. Y hay uno que jugaba y vivió en Lezama. Ahora recuerdo, en aquella época alcancé a jugar con él. Tenía 17 años en el debut de Lezama, en el Papi Fútbol de Lezama. Un jugadorazo que en aquella época Lezama era partido a Chascomús, era de Chascomús, todo era el Club Manuel J. Cobo, ahí donde jugábamos nosotros. Y en Quilmes en el 71 jugaba, le decían Mula, le pegaba durísimo a la pelota. Un jugador que no sé en la historia, esos grandes jugadores que ya no existen más, muy pocos que le pegaban tan fuerte a la pelota, la habilidad que tenía, la fuerza en el pie, un cañón. Y ahora le voy a decir César Cotela Antonio Bourraz,
Bourras, un jugador tremendamente goleador, le pegaba, nunca levantaba la pelota, le pegaba recto, seco, recto a la pelota, las barreras pasaban, eran tremendos remates que no sé por qué no hay jugadores, no existen más. Tendría que nombrarles muchos jugadores de que pasaron en esos campeonatos de noche, en el Papi Fútbol de Lezama. Venía Daniel Romeo, un jugador Pachamé, vinieron muchos jugadores de Estudiantes ya con su carrera hecha y terminados, venían a jugar y a sacarlos un poco para verlos cómo jugaba. Se llenaban el estadio Cobo, muchísima gente, y también para recordarlo, un hombre que podía haber jugado en la selección argentina, en España, inteligente, goleador, ligero, te dabas vuelta y no lo veías más, te sacaba 3 metros de ventaja, era ligerísimo. No sé, mira, Canigia era ligero, Villa era ligero, son ligeros, pero este hombre no lo voy a decir porque solamente le voy a decir que era un jugador impresionante que podía haber jugado en Real Madrid, en Boca, en River, y me dirá, si me está escuchando, va a decir, no, jugaría en San Lorenzo, porque es hincha de San Lorenzo, pero el Paturuzú, yo le decía Paturuzú, pero me hacía acordar a Ratón Ayala, esa velocidad que tenía. Ese hombre jugaba al fútbol, era ligero. Tal vez yo también jugué con él, no mucho porque era un poco más chico en esa época, ya éramos todos. Él era de Pila, él era Oscar Mesmer, un tremendo jugador que quizás me esté escuchando. Un gran delantero, puntero derecho, de 9, era peligrosísimo. Si alguna vez pregunten cómo jugaba ese hombre, eran tremendos, pero eran jugadores de verdad. Eran también, ¿por qué no decirlo?, el Carlos Flores, un jugador que podía haber jugado en el 68, te digo, en Independiente. Era un exquisito jugador, era un jugador especialmente para Independiente, porque jugaba mucho, era gambeteador, te gambeteaba, te pasaba de vuelta, no te provocaba, pero era un jugador así, te encaraba y iba para adelante, nunca tocaba la pelota para atrás, tocaba de primera. Yo lo vi, me crié con él, jugamos al fútbol juntos, un ídolo jugando al fútbol. Y también un saludo para él, un saludo para Oscar Mesmer, también aquel pilero y gran delantero de esa época. Yo pienso que en la cancha chica a veces no le alcanzaba, le sobraba mucha cancha. Había marcadores buenos, pero cuando él tiraba la pelota adelante, te mataba. Era un hombre goleador, era mi ídolo. También cuando jugaba Pila, iba directamente a verlo. Y también a verlo a un jugador tremendamente también compañero de Oscar Mesmer, era el Hugo Baigorria, un gran número, un líbero, un 2, metedor, jugadorazo. En esa época también podían haber jugado tranquilamente en primera división, pero bueno, no se da, no quieren, no les gustó, y bueno, en esa lucha no se puede. Pero yo sí siempre digo que esos jugadores tendrían que haber tenido una oportunidad, no fueron,
y pasaron los años y bueno, pero podía haber jugado tranquilamente. Te digo, ese hombre, Oscar Mesmer, podría haber jugado en Real Madrid. Era un excelente jugador, buena persona, un buen compañero, un gran, excelente jugador. También Flores, el Carlos Flores, también un excelente hombre. También pudo haber sido un jugador de Independiente que era fanático de Independiente, si habremos peleado. Pero bueno, un lindo recuerdo para tenerlo en cuenta y recordarlo, porque también fueron jugadores de fútbol de esa época que hoy se precisa esos jugadores. Hoy ojalá tuviéramos esos jugadores para que jueguen en primera y que la gente lo mire. ¿Por qué? Porque si tengo que nombrar muchos, hay muchos jugadores. Me acuerdo, sí. Pero bueno, vamos a seguir recordando otros equipos de fútbol. Vamos a dejar pendiente en las conversaciones y vamos a arrancar con un equipo también de instituto que jugaba Raúl de la Cruz Chaparro, un número 9 de instituto goleador que pasó por River. También Mastro Simone, Juan José Mesa, Víctor Hugo Heredia, Tevez, un mediocampo de instituto, Oropel, el loco Munuti, tal vez unos grandes para recordar y tener en cuenta. Yo me acordaba también y vuelvo hacia atrás recordando a este hombre, a Cotela, este jugador César Bourras, un hombre que falleció joven, un hombre que muy buen jugador. Acuérdense de ese jugador que yo les nombro porque eran grandes, de verdad, jugadores que no llegaron a primera, ni siquiera a estrenar, ni a la reserva, ni nada, jugaron en Chascomú, en Lezama, en Pila, y bueno, pasaron historia en esos hombres que jugaron, se divirtieron, porque eran de potrero, jugaban al fútbol en las canchas esas que realmente la pelota picaba para cualquier lado, pero también había muy buenas canchas. También yo jugué también en esas canchitas 7 en Lezama, muchísimos lo hicimos, representando a todo Chascomú. Pero bueno, también vamos a recordar a un tremendo jugador. Nos vamos a ir de punta a punta para aquel que recuerde a Bernabé Ferreira, un jugador del año 30 hacia el 40, donde fue el ídolo de la máquina de River. También fue técnico de Boca en esa máquina impresionante. Bueno, vamos a ver si hay que suscribirse al canal para ver cómo sale el programa. Vamos a levantarlo. No está caído, pero yo voy a seguir recordando a estos jugadores. Si Dios me ayuda y estoy acá para recordar estos enormes jugadores que pasaron en la historia. Recordé estos jugadores de Chascomú porque estaban en la lista de grandes jugadores que jugaron en primera, como Lejona y Bourras. Recordé también a estos grandes que los mencioné hoy. Más adelante recordaré otros jugadores que jugaron en Pila, en Lezama, en Castelli. Tremendos jugadores. Para la primera jugaron en las primeras de Independiente. Yo me acuerdo de este hombre Cotela, el César Bourras, jugó en el barrio El Tero, jugaba para El Tero ahí en Lezama. Primero también en cancha de 11 jugaba para el Independiente de Lezama. Y el barrio El Tero siempre entraba con los equipos chicos del Papi Fútbol,
que yo también jugaba en los Tatengue y Pila en su Pila. Pero bueno, también no se olviden de ese jugador que jugaba en Boca Juniors, que era el arquero, Poliserpi, que no había sido nombrado nunca en un equipo, no se había instalado, no fue mencionado. Yo lo menciono, los tengo a todos. Tengo toda la lista de todos los equipos de fútbol de 1905 a 1990. Tengo todo, no me falta ni uno. De a poquito los voy nombrando porque a veces la mente se me van los jugadores. Tengo que ver, leer, mirarlos, los grabo en la memoria. No puedo andar leyendo en la pantalla a unos extraordinarios jugadores y equipos de fútbol para tener en cuenta. Y bueno, suscríbanse en el canal. Yo pasado mañana vuelvo a recordarles otros equipos de fútbol. Y bueno, los voy a dejar. Espero que les haya gustado esta media hora para este lindo recuerdo que quizás fueron los mejores años, una época tremendamente gloriosa. Y bueno, espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias, buenas noches